Libro tercero. Capítulo 1. Es necesario en relación con la ciencia que buscamos, examinar 25 primero las dificultades que es preciso plantearse en primer lugar. Me refiero a cuántas opiniones diferentes de la nuestra sustentaron algunos en este punto, y a lo que, fuera de ellas, puede haber sido omitido. Los que quieren investigar con éxito han de comenzar por plantear bien las dificultades, pues el éxito posterior consiste en la solución de las dudas anteriores, y no es posible soltar, si se desconoce la atadura. Pero la dificultad del pensamiento pone de manifiesto la atadura en relación con el objeto. Pues, en la medida en que siente la dificultad, le ocurre algo así como a los que están atados. En ninguno de los dos casos, efectivamente, es posible seguir adelante. Por eso es preciso considerar bien, antes, todas las dificultades, por las razones expuestas y porque los que investigan sin haberse planteado antes las dificultades 35 son semejantes a los que desconocen a dónde se debe ir, y, además, ni siquiera conocen si alguna vez han encontrado, 995b, o no lo buscado. Pues el fin no es manifiesto para quien así procede, pero para el que se ha planteado antes las dificultades sí es manifiesto. Además, es evidente que está en mejores condiciones para juzgar el que ha oído, como si fuesen partes litigantes, todos los argumentos opuestos. La primera dificultad se refiere al problema que ya nos hemos planteado en la introducción. Si corresponde a una sola o a varias ciencias investigar las causas. Y si es propio de la ciencia contemplar solo los primeros principios de la substancia, o también los principios en que todos basan sus demostraciones. Por ejemplo, si es posible, o no, afirmar y negar simultáneamente una misma cosa, y los demás principios semejantes. Y, si la ciencia trata de la substancia, ¿es una la que trata de todas las substancias o son varias? Y, si son varias, ¿son todas del mismo género, o a unas hay que llamarlas sabidurías y a otras otra cosa? Y también es necesario indagar lo siguiente. Si ha de afirmarse que solo hay substancias sensibles, o también otras además de estas, y si es único o son varios los géneros de las substancias, como dicen los que suponen las especies y, entre estas y las cosas sensibles, las cosas matemáticas. Es preciso, como decimos, examinar estas dificultades, y también la de si nuestro estudio es solo sobre las substancias o también sobre los accidentes propios de las substancias. Y, además, sobre lo mismo y lo otro, lo semejante y lo desemejante, y la contrariedad, sobre lo anterior y lo posterior y todas las demás nociones parecidas, acerca de las cuales tratan de indagar los dialécticos, basando su indagación en meras opiniones, ¿a qué ciencia corresponde especular sobre todas estas cosas? Y, todavía, habrá que considerar todos los accidentes propios de estas mismas cosas, y no solo qué es cada una de ellas, sino también si una sola es contraria a una sola. Y también habrá que ver si los principios y los elementos son los géneros o las partes intrínsecas en que se divide cada cosa. Y, si son los géneros, son 30 los que en los individuos se dicen últimos, o los primeros. Por ejemplo, ¿es el animal o el hombre el que es principio y el que más propiamente existe fuera de lo singular? Y, sobre todo, se ha de indagar y estudiar si hay, o no, fuera de la materia algo que sea causa por sí, y si esto es separable, o no, y si es uno o más en número, y si hay algo fuera del todo concreto 25, hablo de un todo concreto cuando algo se predica de la materia, o no hay nada, o bien de unas cosas sí y de otras no, y, 996a, ¿cuáles son estas cosas? Además, hay que averiguar si los principios son determinados numérica o específicamente, tanto los que hay en los enunciados como los que hay en el sujeto. Y si los de las cosas corruptibles y los de las incorruptibles son los mismos o diversos, y si son incorruptibles todos o corruptibles los de las cosas corruptibles. Y, todavía, lo más difícil de todo y lo que causa mayor perplejidad es saber si el uno y el ente, 5 como decían los pitagóricos y Platón, no es otra cosa sino la substancia de los entes, o no, sino que es alguna otra cosa el sujeto, como lo era para Empédocles la amistad y para algún otro el fuego, y para otros el agua o el aire. Y si los principios son universales, o bien como las cosas particulares, y si son en 10 potencia o en acto. Y si son en otro sentido o según el movimiento. Estas cuestiones, en efecto, pueden causar gran perplejidad. Y, además, si los números, las longitudes, las figuras y los puntos son substancias o no, y, suponiendo que sean 15 substancias, si están separadas de las cosas sensibles o son inmanentes en ellas. Acerca de todas estas cosas, no solo es difícil descubrir la verdad, sino que tampoco es fácil plantear las dificultades razonable y convenientemente. Capítulo 2.
Examinemos, pues, en primer lugar, acerca de la cuestión que planteamos primero, si corresponde a una o a varias ciencias contemplar todos los géneros de causas. Como, en efecto, 20 puede ser propio de una sola ciencia conocer los principios, no siendo estos contrarios entre sí. Además, en muchos de los entes, no se dan todos los principios. Como, en efecto, ha de ser posible que haya en las cosas inmóviles un principio del movimiento o la naturaleza del bien, si todo lo que es bueno en sí y por su propia naturaleza es un fin y, por tanto, una causa, puesto que en vista de ello se hacen y son las demás cosas, y el fin y aquello en vista de lo cual se hace algo son fin de alguna acción, y todas las acciones se ejecutan con movimiento. Por consiguiente, en las cosas inmóviles no puede admitirse que sea este el principio ni que haya algún bien en sí. Por eso tampoco en las matemáticas se demuestra nada mediante esta causa, 30 ni hay ninguna demostración porque algo sea mejor o peor, sino que nadie se acuerda para nada de ninguna de tales cosas, por lo cual algunos sofistas, como Aristipo, despreciaban las matemáticas. Pues decían que en las demás artes, incluso en las sérviles, como la del carpintero o la del zapatero, todo se razona diciendo si es mejor o peor, mientras que las matemáticas no, 996b, se ocupan para nada de lo bueno ni de lo malo. Ahora bien, si son varias las ciencias de las causas y cada una trata de un principio distinto, ¿cuál de estas hay que decir que es la que buscamos, o a quién, de los que las poseen, hay que considerar como el más conocedor del tema que nos ocupa? Pues cabe que 5 en una misma cosa se den todos los modos de las causas. Por ejemplo, de una casa, la causa de donde procede el movimiento es el arte y el edificador, y aquello en vista de lo cual se hace es la obra, y la materia, tierra y piedras, y la especie, el concepto. Así, pues, a base de lo anteriormente expuesto, en cuanto a determinar a cuál de las ciencias se debe llamar sabiduría, es 10 razonable proclamar como tal a cada una. Pues, en cuanto que es la más digna de mandar y de dirigir y a la que las demás ciencias, como siervas, ni siquiera deben contradecir, es tal la ciencia del fin y del bien, pues en vista de este son las demás cosas. Pero, en cuanto que ha sido definida como la ciencia de las primeras causas y de lo máximamente escible, sería tal es la de la substancia. Pues, aunque puede saberse de muchos modos la misma cosa, decimos que sabe más de ella el que 15 conoce, que es la cosa por su ser que el que lo conoce por su no ser, e incluso, de entre los que lo conocen por su ser, decimos que uno sabe más que otro, y que sabe sobre todo el que conoce que es, no el que conoce su cantidad o cualidad o lo que por naturaleza puede hacer o padecer. Además, también en los otros casos, el saber cada cosa, incluso de aquellas que tienen demostración, solo creemos que se da cuando sabemos que es 20, por ejemplo, que es construir un cuadrado igual a un rectángulo, hallar una media, y así en las demás cosas. Y acerca de las generaciones y las acciones y acerca de todo cambio, cuando conocemos el principio del movimiento. Pero este es diferente y opuesto al fin. Por consiguiente, parece ser propio 25 de distintas ciencias el contemplar cada una de estas causas. Por otra parte, también acerca de los principios demostrativos puede dudarse si son objeto de una sola ciencia o de varias, y llamo demostrativas a las opiniones comunes a base de las cuales demuestran todos. Por ejemplo, que todo tiene que ser afirmado o negado, y que es imposible ser y no ser al mismo tiempo, y las demás proposiciones semejantes. ¿Es una 30 sola la ciencia de estos principios y la de la substancia, o son distintas? Y, si no es una sola, ¿a cuál de ellas hay que proclamar como la que ahora buscamos? Que sean objeto de una sola no es, ciertamente, razonable. Porque, en efecto, ha de ser más propio de la geometría que de cualquier otra entender de estos principios. Ahora bien, si es igualmente propio de cualquiera, pero no es posible que lo sea de todas, así como 35 no es propio de las otras, tampoco es propio de la que investiga, 997a, las substancias conocer acerca de ellos. Y, al mismo tiempo, ¿en qué sentido habrá una ciencia de ellos? Pues que es, de hecho, cada uno de estos principios, llegamos a conocerlos sin más, al menos, como conocidos los usan también otras artes. 5. Y, si hay una ciencia demostrativa acerca de ellos, será preciso que algún género sea sujeto, y que, de ellos, unos sean afecciones, y los otros, axiomas, pues es imposible que haya demostración acerca de todos, porque la demostración tiene que partir de ciertas premisas, referirse a algo y demostrar algunas cosas. 10. Resulta, pues, que de todas las cosas que se demuestran hay algún género único, pues todas las ciencias demostrativas utilizan los axiomas. Por otra parte, si son distintas la ciencia de la substancia y la que trata acerca de estos principios, ¿cuál de las dos es naturalmente superior y anterior?
Pues los axiomas son universales en grado máximo y principios de todas las cosas. Y, si no corresponde al filósofo, ¿a qué otro corresponderá considerar lo verdadero y lo falso acerca de ellos? Y, en suma, ¿es una sola la ciencia de todas las substancias o son varias? Porque, si, en efecto, no es una sola, ¿de qué clase de substancia hay que decir que es esta ciencia? Y que una sola sea ciencia de todas no es razonable. En efecto, una sola sería entonces demostrativa acerca de todos los accidentes, puesto que toda ciencia demostrativa considera, acerca de algún sujeto, 20 los accidentes propios partiendo de las opiniones comunes. Es, en efecto, propio de una misma ciencia considerar, acerca de un mismo género, los accidentes propios partiendo de las mismas opiniones. Pues aquello acerca de lo que se trata es objeto de una sola ciencia, y las opiniones desde las que se parte son propias de una sola, ya sea la misma ya otra. De suerte que también los accidentes son objeto de una sola ciencia, ya los consideren estas dos, ya una sola compuesta de estas. 25 Además, esta investigación es solo acerca de las substancias, o también acerca de los accidentes de estas. Por ejemplo, si el sólido es una substancia y si también lo son las líneas y las superficies, es propio de la misma ciencia investigar estas cosas y los accidentes de cada género, acerca de los cuales hacen sus 30 demostraciones las matemáticas, o es propio de otra. Pues, si es propio de la misma, será también una ciencia demostrativa la ciencia de la substancia. Pero generalmente se admite que no hay demostración de la quiridad. Y, si corresponde otra, ¿cuál será la que considere los accidentes de la substancia? Explicar esto es, en efecto, muy difícil. Y, todavía, se ha de admitir que solo existen las substancias 35 sensibles, o también otras además de estas. Y es uno solo, o, 997b, son varios los géneros de las substancias, como afirman los partidarios de las especies y de los entes intermedios, acerca de los cuales dicen que versan las ciencias matemáticas. Pues bien, ¿en qué sentido decimos que las especies son causas y substancias por sí mismas? Quedó expuesto en los primeros razonamientos acerca de ellas. Pero, aunque esta doctrina tiene dificultad en muchos sentidos, nada es más absurdo que afirmar que hay ciertas naturalezas además de las que vemos en el cielo, y decir que éstas se identifican con las sensibles, excepto en que ellas son eternas y las otras corruptibles. Dicen, en efecto, que existe el hombre en sí, el caballo en sí y la salud en sí, y no añaden más, haciendo algo así como los que dicen que hay dioses, pero de 10 forma humana. Pues ni estos hacían otra cosa que hombres eternos, ni aquellos, al crear las especies, más que cosas sensibles eternas. Y, si alguien, además de las especies y de las cosas sensibles, pone los entes intermedios, tendrá muchas dificultades. Pues es evidente que también habrá líneas intermedias 15 además de las líneas en sí y de las sensibles, y lo mismo para cada uno de los otros géneros de cosas. De suerte que, puesto que también la astronomía es una de estas ciencias matemáticas, habrá también un cielo además del cielo sensible, y un sol y una luna, y lo mismo en cuanto a los demás cuerpos celestes. Pero ¿cómo se ha de dar fe a estas cosas? No es razonable, en efecto, que esto sea inmóvil. Pero que sea 20 movible es incluso totalmente imposible. Y lo mismo hay que decir de aquellas cosas acerca de las cuales trata la óptica, y la armonía, que se estudia en las matemáticas. Es, en efecto, imposible que estas cosas existan aparte de las sensibles, por las mismas causas. Pues, si hay cosas sensibles intermedias, y también sensaciones, es evidente que asimismo habrá animales entre los animales en sí y los corruptibles. También podría uno preguntarse acerca de qué entes es preciso 25 que investiguen estas ciencias. Pues si la geometría solo se diferencia de la geodesia en que una trata de las cosas que percibimos por los sentidos, y la otra, de las no sensibles, es evidente que también habrá, además de la medicina, y además de cada una de las otras ciencias, otra ciencia entre la medicina en sí y la medicina sensible. Pero ¿cómo es esto posible? 30 En tal caso, habría también otras cosas sanas además de las sensibles y de lo sano en sí. Y, al mismo tiempo, tampoco es verdad que la geodesia trate de las magnitudes sensibles y corruptibles, pues se destruiría al destruirse estas. Por otra parte, tampoco la astronomía puede tratar de las 35 magnitudes sensibles ni del cielo que vemos. Pues ni las líneas, 998a, sensibles son como las describe el geómetra, ya que ninguna de las cosas sensibles es tan recta ni tan redonda.
El círculo, en efecto, no toca a la tangente solo en un punto, sino como decía Protágoras refutando a los geómetras, ni los movimientos y revoluciones 5 del cielo son como los que calcula la astronomía, ni los signos tienen la misma naturaleza que los astros. Pero hay algunos que admiten la existencia de estas cosas llamadas intermedias entre las especies y las cosas sensibles, no, ciertamente, fuera de las cosas sensibles, sino en estas. Examinar 10 todos los absurdos que esto implica exigiría mayor espacio, y, además, basta considerar lo siguiente. No es razonable, en efecto, que sea así solo en lo que se refiere a estas cosas, sino que, evidentemente, también sería posible que las especies estuvieran en las cosas 15 sensibles, pues la misma razón habría para unas que para otras. Y, además, dos sólidos estarían necesariamente en el mismo lugar. Y no serían inmóviles, estando en las cosas sensibles, que se mueven. Y, en suma, ¿qué sentido tendría afirmar que existen, pero que existen en las cosas sensibles? Se producirían, en efecto, los mismos absurdos ya mencionados. Pues habría otro cielo además del cielo, solo que no separado de él, sino en el mismo lugar. Lo cual es aún más imposible. Capítulo 3. Así pues, sobre todo esto, es muy difícil resolver cómo es preciso proceder para alcanzar la verdad, y, acerca de los principios, si es preciso tomar los géneros como elementos y principios, o más bien las primeras partes constitutivas de cada individuo, del mismo modo que los elementos y principios de la voz parecen ser aquellas primeras partes de las que se componen las voces, pero no lo común, es decir, la voz. Y, de las proposiciones geométricas, llamamos elementos a aquellas cuyas demostraciones están en las demostraciones de las otras, de todas o de la mayoría. Asimismo, tanto los que dicen que son varios los elementos de los cuerpos como los que dicen que es uno, sostienen que son principios aquellas partes de las que se componen y constan. Empédocles, por ejemplo, afirma que el fuego, el agua y las cosas que están con estos son elementos constitutivos de los entes. Pero no los menciona como géneros de los entes. Y además, si se quiere examinar la naturaleza de 998b, las demás cosas, por ejemplo una cama, se averigua de qué partes consta y cómo se hallan dispuestas, y entonces se llega a conocer su naturaleza. Así, pues, según estos razonamientos, no parecen ser los principios los géneros de los entes. Pero si llegamos a conocer cada cosa por las definiciones, y los géneros son principios de las 5 definiciones, también de las cosas definidas serán necesariamente principios los géneros. Y, si adquirir la ciencia de los entes es adquirir la de las especies según las cuales se dicen los entes, de las especies ciertamente son principios los géneros. Y también algunos de los que dicen que son elementos de los entes el uno o el ente o lo grande y lo pequeño, los tratan indudablemente 10 como géneros. Por otra parte, tampoco es posible hablar de los principios en ambos sentidos. Pues el enunciado de la substancia es uno. Y la definición por los géneros será diferente de la que se basa en las partes constitutivas. Además, aun siendo los géneros principios en grados 1, 15 a cuales habrá que considerar principios, a los géneros primeros o a los últimos, que se predican de los individuos, también esto, en efecto, es discutible. Pues, si siempre las cosas universales son principios en más alto grado, está claro que los géneros supremos serán los principios. Estos, en efecto, se dicen de todas las cosas. Así, pues, los principios de los entes serán 20 tantos cuantos sean los géneros primeros. De suerte que el ente y el uno serán principios y substancias, pues estos son los que más se dicen de todos los entes. Pero no es posible que sean un género de los entes ni el uno ni el ente. Es necesario, en efecto, que existan las diferencias de cada género, y que cada una sea una, y es imposible que se prediquen de las diferencias propias ni las especies del género ni el género sin sus especies. 25 De suerte que, si es género el uno o el ente, ninguna diferencia será ni ente ni uno. Pero, si el ente y el uno no son géneros, tampoco serán principios, si es que los géneros son principios. Además, también los entes intermedios tomados juntamente con las diferencias serán géneros, hasta llegar a los individuos, pero ahora unos parecen serlo y otros no. Añádase a esto que 30 las diferencias serán principios en mayor grado que los géneros. Pero, si también estas son principios, los principios llegarán a ser, por decirlo así, infinitos, sobre todo si se pone como principio el primer género. 999a, por otra parte, si el uno tiene mayor carácter de principio, y si es uno lo indivisible, y si todo lo indivisible lo es o bien según la cantidad o bien según la especie, y si es anterior lo que es indivisible según la especie, y si los géneros son divisibles en especies, también será uno en mayor grado el último 5 predicado.
El hombre, en efecto, no es el género de los distintos hombres. Además, en las cosas en que hay anterior y posterior, no es posible que lo que está en ellas exista fuera de ellas. Por ejemplo, si la díada es el primero de los números, no habrá ningún número fuera de las especies de los números. Y, asimismo, tampoco habrá ninguna figura fuera de las especies de las figuras. Y, si no los hay de estas cosas, difícilmente habrá géneros de las demás cosas fuera de las especies. Pues de estas cosas sobre todo parece haber géneros. Pero en los individuos no hay ni lo anterior ni lo posterior. Además, donde hay mejor y peor, siempre lo mejor es anterior. De suerte que tampoco de estas cosas habrá género. Así, pues, según esto, más bien parecen ser principios los predicados de los individuos que los 15 géneros. Pero tampoco es fácil decir cómo hay que concebir estos principios. Es preciso, en efecto, que el principio o la causa esté fuera de las cosas de que es principio, y que pueda estar separado de ellas. Mas ¿por qué se podría suponer que hay algo semejante fuera de lo singular, a no ser porque se predica 20 universalmente y de todos? Pero, si es por esto, habrá que admitir que lo que es más universal es también más principio. Por consiguiente, serán principios los primeros géneros.